Acosta ya se ve en Ducati y dice esto sin esconderse: prefiero un año de compañero con Márquez a toda la vida con otro. El piloto de KTM, Pedro Acosta, será piloto de Ducati en 2027 y tendrá como compañero a Marc Márquez. El murciano no esconde su admiración por Marc y afirma que su sueño es jugarse un mundial con él, aunque lo pierda. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Todavía queda mucha temporada por delante y más en un año en el que la competitividad es máxima y estamos disfrutando de muy buenas carreras. Pero eso no hace que el mercado de pilotos se detenga, y de hecho, una gran mayoría de las motos del año que viene ya tienen dueño, incluidas las dos Ducati oficiales. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Si bien ningún fichaje ha sido confirmado todavía a consecuencia de las negociaciones comerciales entre los equipos y el campeonato, es un hecho que Marc Márquez tendrá nuevo compañero en 2027, Pedro Acosta. El murciano abandonará KTM para buscar una moto competitiva que le permita ser candidato al título, pero a su lado tendrá al peor enemigo posible. Es que no te digo ya que me gustaría ganarle un mundial a Marc. Es que me gustaría luchar un mundial con él e incluso perderlo. Pedro Acosta, piloto de KTM en MotoGP. Pedro Acosta cumplirá un sueño en 2027. El propio protagonista, Pedro Acosta, ha hablado de este asunto recientemente, aunque de forma indirecta para no caer en el error de confirmar un fichaje que todavía no puede hacerse público. En cambio, ha reflexionado acerca de la idea de compartir equipo con Marc Márquez. Creo que, si no es el mejor de la historia, está empatado con Valentino Rossi, empieza diciendo el piloto murciano de 21 años. Ya no tanto por lo que ha conseguido, pero a mí me ha impresionado la fuerza con la que ha vuelto. Con 31 o 32 años que tendría, y habiendo ganado ya 8 títulos, estando en la fábrica más grande del mundo, económicamente no necesitaba volver a las carreras y que quieras dejar Honda para ir a un equipo satélite para jugártelo todo a una carta. Es una de las mayores vueltas de un deportista a la cima de su deporte, añade Pedro Acosta. Luchar por un mundial, aunque sea para perderlo. Al igual que muchos otros pilotos de la parrilla actual del Mundial de Motociclismo, Pedro Acosta creció idolatrando a un Marc Márquez que en 2013 ganó su primer título en MotoGP. Y es a ese momento al que el murciano se retrotrae al hablar del piloto catalán. Es el sueño de un niño el compartir box con Marc. El año que Marc ganó el Mundial, el de 2013, me lo crucé en una gala de la federación y tengo una foto con él. ¿Me explico? Siempre da gusto ver que los sueños de ese niño se han acabado cumpliendo, desvela el líder de KTM. Es verdad que compartir box con uno de los mejores pilotos de la historia, en su fase final, cuando ya de verdad su experiencia está en el máximo, como también el conocimiento del campeonato, de la moto y de todo está en su máximo. Creo que si fuera solo por un año, me compensaría más que estar toda la vida compartiendo box con alguien, añade, imaginando lo que ocurrirá en 2027. De hecho, Pedro Acosta llega incluso a soñar con jugarse el campeonato con Marc Márquez, algo que le haría una gran ilusión incluso perdiéndolo. Es que no te digo ya que me gustaría ganarle un mundial a Marc. Es que me gustaría luchar un mundial con él e incluso perderlo, pero al menos el haber estado ahí luchando con él. Mi cabeza se quedaría tranquila. Mi cabeza tendría la imagen real de lo que es, concluye Pedro Acosta. Pedro Acosta, algún día me gustaría ser compañero de Marc Márquez. Su carrera es algo impresionante. No es fácil entender cómo, con 33 años, después de haber ganado el Mundial 9 veces, todavía tiene esa capacidad de querer volver. Pedro Acosta se ha consolidado como uno de los nombres propios de MotoGP, no solo por su enorme talento sobre la moto, sino también por una personalidad directa, sin filtros y poco dada a los rodeos. El murciano, señalado por muchas voces autorizadas del paddock como uno de los grandes talentos de su generación, ya cuenta con 2 títulos mundiales en su palmarés, Moto3 y Moto2, y sigue demostrando su capacidad para marcar diferencias con una KTM que, hoy por hoy, se mantiene un escalón por detrás de Ducati y Aprilia. Durante el fin de semana del Gran Premio de Cataluña, Pedro Acosta concedía una entrevista a Moto.it en la que volvió a dejar claro que no esquiva ningún escenario de futuro. Preguntado por la posibilidad de compartir equipo con Marc Márquez, el piloto murciano fue directo: algún día me gustaría ser compañero de Marc. Siempre es interesante saber qué hace un tipo que ha ganado 9 títulos mundiales. Por ahora no existe confirmación oficial,
pero el mercado de MotoGP sigue alimentando la posibilidad de que Marc Márquez y el «Tiburón de Mazarrón» coincidan la próxima temporada en el box del equipo oficial Ducati. En ese escenario, Acosta pasaría a vestir de rojo y ocuparía el lugar de Pecco Bagnaia, que a su vez pondría rumbo al equipo de Jorge Martín, destinado a hacer las maletas dirección Yamaha. Elogios a Marc Márquez. Pedro Acosta también dejaba una reflexión de peso sobre Marc Márquez. El murciano, siempre directo cuando habla de MotoGP, elogió la ambición del 9 veces campeón del mundo y destacó especialmente su capacidad para seguir buscando nuevos retos después de haberlo ganado prácticamente todo. La carrera de Marc Márquez es algo impresionante. No es fácil entender cómo, con 33 años, después de haber ganado el Mundial 9 veces, todavía tiene esa capacidad de querer volver. Él no tenía necesidad de seguir pilotando, una casa bonita, una novia bonita, ha hecho todo lo que quería desde pequeño. Ganó en 125, ganó en Moto2, ganó en MotoGP muchas veces. Estaba en la fábrica más grande del mundo, Honda, con un dinero que daba miedo en comparación con los demás. Por eso no tenía necesidad de hacerse más operaciones en el brazo, de volver a empezar, de irse a Gresini, de irse a Ducati para intentar ganar. Parece la capacidad de alguien que quiere algo muchísimo. Es increíble que, después de 9 títulos mundiales, quiera seguir ganando, afirmaba el 37. El de Mazarrón también fue preguntado por si considera que el de Cervera ha perdido motivación después de alcanzar los 9 títulos mundiales. Acosta rechazaba esa lectura y apuntaba más bien a la mala fortuna sufrida por el piloto de Ducati tras volver a lesionarse poco después de proclamarse campeón. No, creo que es un poco de mala suerte. Porque ganó el Mundial en Japón, en la carrera siguiente se cayó con la Ducati y se volvió a hacer daño. No es normal en Marc. Si piensas en cómo se cae él, también lo ha dicho él, con todas las caídas que ha tenido y se ha levantado, antes de Jerez 2020 nunca se había hecho daño de verdad. La clavícula no se le rompió de verdad antes de Jerez. Por eso es un poco de mala suerte, sentenciaba Acosta. Unas palabras que reflejan el respeto de Acosta hacia Marc Márquez, no solo por su palmarés, sino por una ambición competitiva que, a ojos del murciano, sigue siendo uno de los grandes rasgos diferenciales del campeón. ¿Por qué Ducati no tiene ninguna duda sobre el futuro de Marc Márquez? Frente a quienes auguran la cercanía del final de la carrera de Marc Márquez en MotoGP, el piloto de Ducati se vuelve a vaciar para reaparecer en su mejor versión posible, cumplir los 2 años más de contrato que tiene firmados, y decidir en sus propios términos cuándo poner fin a su idilio con el Mundial. Los iconos del deporte generan un interés que está muy por encima del resto, y eso ocurre en cualquier disciplina. En MotoGP, el abismo que separa a Marc Márquez de los demás integrantes de la parrilla es abrumador, con todo lo que eso supone. Desde que arrancó la temporada, el actual campeón ha proyectado una imagen algo distinta de la que le llevó, el año pasado, a volver a arrasar en el campeonato y a celebrar su 9ª corona, la 7ª en la categoría reina. Su explosividad perdió decibelios para dar paso a un perfil de piloto más conservador y cerebral, menos agresivo. Y eso hizo que saltaran algunas alarmas. En ese contexto de incertidumbre, y ante la falta de información, retumbaban las palabras que soltó nada más coronarse de nuevo: no me apetece para nada subirme a la moto. No me pongo la misma presión que en el pasado. Antes, cuando conseguía el título, quería llegar a la siguiente cita y arrasar con todo, pero mi mentalidad ha cambiado. ¿Y si después de todo aquel esfuerzo que había hecho para volver a ganar había perdido motivación? Mientras él hacía referencia a la falta de sensaciones que notaba encima de la moto, hubo quien ya aprovechó la ocasión para comenzar a insinuar que el momento de la retirada comenzaba a aproximarse para él. Esas cosas, siempre venden. No fue hasta Le Mans, la 5ª parada del calendario, que el español reconoció haber estado corriendo lesionado. Fue pocas horas después de dar una vuelta antológica, en la primera criba de la cronometrada, Q1, que le llevó a registrar el récord del mítico trazado francés. Sin embargo, a pesar de esos destellos, Márquez no estaba bien. Las consecuencias de la caída que sufrió en la arrancada del Gran Premio de Indonesia del curso pasado le habían devuelto a ese lugar tan oscuro en el que vivió durante 3 años. A raíz del revolcón en Lombok, la tornillería que le sujetaba el brazo derecho, operado hasta en 4 ocasiones entre los meses de julio de 2020 y junio de 2022, se descolocó. En pista, subido a la MotoGP, uno de los clavos de una cirugía previa, 2019, se había torcido, y rozaba de forma aleatoria el nervio radial.
Eso le hacía perder completamente la fuerza sin que pudiera predecirlo. Curiosamente, eso no le ocurría cuando practicaba motocross, por la posición de conducción, ni tampoco cuando se entrenaba con modelos deportivos. Y tampoco en el gimnasio detectó nada. Levantaba el mismo peso que antes en el banco, afirma a quien escribe estas líneas alguien de su entorno. De hecho, su obsesión por poner al límite ese brazo le llevó a realizar ejercicios inhumanos, como hacer una tanda de vueltas en el karting del circuito de Alcañiz, sobre la Ducati Panigale, con el brazo izquierdo encima del depósito y sujetándose solo con el derecho. El accidente durante la sprint, en Le Mans, le provocó una fractura en el pie que requería pasar por el quirófano, circunstancia que él aprovechó para anticipar, 8 días, la intervención en el brazo que inicialmente tenía planeada para este lunes, después del Gran Premio de Cataluña, que ya no disputó. A la espera de la revisión médica a la que debe someterse esta semana, Motorsport.com entiende que Ducati lo tiene todo listo para que pueda reaparecer en Mugello, en menos de 10 días, siempre que los médicos le den la autorización. A pesar de que el evento en Italia es de gran relevancia para la marca de Bolonia, que tiene programadas distintas activaciones para conmemorar el aniversario de su centenario, no hay presión de ningún tipo sobre el catalán para que acelere los plazos de su recuperación. La prioridad es su salud, y la serenidad acerca del compromiso del número 93, absoluta. El contrato de renovación entre Márquez y Ducati está firmado desde hace meses, tiene 2 años de vigencia hasta finales de 2028, y no se ha hecho oficial todavía porque eso depende de las negociaciones que mantienen los equipos y el promotor del campeonato. Como ocurre en cualquier acuerdo, el que vinculará al multicampeón con la compañía de Bolonia también puede romperse por distintos motivos. Y a nadie se le escapa que, en caso de que llegue a producirse una razón médica que le impida pelear por los objetivos que él considera que deben ser los suyos, Ducati en ningún caso le obligaría a competir. Pero eso no es noticia, sino sentido común. Marc se quitó un peso de encima después de Jerez. Y nosotros, en Le Mans, después de caerse, cuando nos contó qué le pasaba, reconoce a Motorsport.com una voz de la escudería de Borgo Panigale. Tras el Gran Premio de España, Márquez dio un paso al frente y fue al médico, para que le revisaran ese hombro que, en el momento más inesperado, se le desconectara. Antes de eso, me di un tiempo porque llegué a pensar que, a lo mejor, el problema era yo, que tenía un bloqueo mental. Ahora ya sé que no, reconoció el de Cervera, Lleida, que con ese ejercicio volvió a poner en relieve una de sus mayores fortalezas. Su capacidad de ponerse en duda a sí mismo, de la misma forma que lo hizo cuando renunció a su último año de ese contrato millonario con Honda, más de 20 millones de euros, para saber si iba a ser capaz de volver a ser competitivo con una Ducati. Una vez se hubo quitado ese peso de encima y con la operación ya agendada, Márquez redujo al máximo el círculo de personas a quienes les contó sus planes. Solo se lo dijo a Gigi D'Aigna y a Marco Rigamonti, su ingeniero de pista. Y lo hizo porque ellos tienen acceso directo a sus datos. Así, iban a poder entender qué pasaba si apretaba en una vuelta y no lo hacía en otra, relata a Motorsport.com una fuente de la estructura. Dentro del taller, los técnicos más cercanos al leridano pasaron de la inquietud, antes de Le Mans, al alivio. De hecho, Davide Tardozzi, el team manager del equipo de las motos rojas, tenía previsto ir a verle a su casa, para saber si había motivos para preocuparse. Evidentemente, con la revelación posterior a la prueba en Francia, ese viaje se canceló en la misma medida que se evaporó cualquier duda que hubiera podido crearse en torno a las intenciones del buque insignia de la compañía. Todo este proceso, lo único que deja claro es que la motivación de Márquez sigue intacta para continuar, hasta que el cuerpo le aguante y el cronómetro le avale. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.